Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Yerlis Telles Amaya. Soy del curso de Física General y pertenezco al CEAT de Valledupar. En este momento estaremos dando solución al ejercicio 1 de la tarea 2. Bueno, iniciaremos dando solución a la tarea 2 al ejercicio 1, en el cual se nos pide hacer la sumatoria de nuestros datos de cédula o tarjeta. En mi caso me da un resultado de 22. Luego nos pide que ingresemos a un simulador en el cual tenemos que dirigirnos a fuerza neta, y en ese espacio, cuando estemos ahí, debemos activar o seleccionar factores como suma de fuerza, valores y rapidez. Entonces, este es el cuadro que vamos a utilizar. Nos dirigimos al simulador, como pueden ver ya estamos acá. Nos pide que activemos los tres valores estos y vamos a ver qué nos indica hacer primeramente. Primero nos indica colocar mismo tamaño y misma colocación en la cuerda. Entonces nos vamos, mismo tamaño y misma colocación en la cuerda. Damos inicio. Como pueden ver, no ocurre ningún movimiento. Entonces podemos dar respuesta de que al colocar dos personas con la misma masa y en la misma posición de la cuerda, no se produce ningún movimiento. En este caso, el movimiento real sería ninguno y la suma de fuerzas sería 0. Nos dan dos casillas más para seguir intentando, pero pues como sigue siendo la misma masa en la misma posición de la cuerda, no ocurrirá ningún movimiento. Luego nos dice mismo tamaño, diferente colocación en la cuerda. Vamos a intentarlo. Diferente colocación. La iniciamos y damos inicio. Nuevamente no ocurre ningún movimiento. Entonces la respuesta, al colocar dos personas en una diferente posición en la cuerda, pero ambas personas de igual masa o tamaño, genera que no se ocurra ningún movimiento. Por lo tanto, el movimiento real es ninguno y la fuerza del movimiento es 0. Luego nos dan otra opción que es diferente tamaño, misma colocación en la cuerda. Entonces nos dirigimos acá. Solamente es cambiar y colocar una de mayor tamaño con diferente colocación en la cuerda. Como observan, el movimiento se genera hacia la parte izquierda con una suma de 100 newtons. Entonces, la respuesta sería que al colocar una persona de mayor tamaño y una de menor tamaño, me equivoqué, tendría que ser en la misma posición, pero pues igual va a ocurrir el movimiento. Entonces damos inicio. Observen que es el mismo movimiento. Bueno, por tal motivo entonces, al ser de diferentes tamaños y estar en la misma posición de la cuerda, ocurre un rápido movimiento hacia el lado donde se encuentra la mayor masa, en este caso hacia el lado izquierdo, con una suma de fuerza de 100 newtons. Nos dan tres casillas más, pues en este caso ustedes pueden colocar si quieren que la fuerza ocurra a la izquierda o a la derecha, la fuerza del movimiento. Luego nos dice diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda. Diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda. Entonces vamos a reiniciar. Vamos a colocar este acá y este lo dejamos acá. Damos inicio. Observen que ocurre a la izquierda porque es a donde se encuentra la persona de mayor masa. Entonces, al ubicar dos personas de diferente tamaño en diferentes posiciones de cuerda, se genera un movimiento uniforme que accederá al lado donde se encuentre mayor masa. Sin importar la posición que tome la persona en la cuerda, todo dependerá del extremo en donde se encuentre una masa mayor a la opuesta. Eso producirá el movimiento. En este caso fue hacia la izquierda con una sumatoria de 50 newtons. Pues este sería el primer cuadro. Acá dan otras casillas para seguir intentando. Y nos vamos con el segundo ejercicio, que es movimiento. Bueno, acá nos pide que resolvamos esto, que sería multiplicar el 15 por el resultado de los números que nos dio la cédula. En mi caso fue 22. Y nos dirigimos al segundo cuadro,
que en este caso es movimiento, tendríamos que cambiar en el simulador. Nos vamos a movimiento. Listo. Nos pide realizar una predicción del movimiento, qué sucede con la rapidez y si se cumplió la predicción. En este caso vamos a utilizar la masa de esta caja. Debemos activar los valores y el resultado que nos dio de la multiplicación es lo que vamos a aplicar, que sería 330. Esa es la fuerza que le vamos a aplicar a la fuerza de fricción. En este caso pausamos y aplicamos una fuerza de 330 newtons. Vamos a colocarlo así. 330. Ahora le damos inicio. Bueno, la predicción. Habrá una aceleración constante ya que una masa de 50 kilogramos, se le aplica una fuerza de 330 newtons, lo cual provoca que ocurra un movimiento constante. Al no haber tanto peso, la rapidez aumentará de manera relativa. Eso es lo que sucede con la rapidez. Y si se cumplió la predicción, nos pregunta si se cumplió la predicción. Efectivamente, la predicción se cumple. Entonces, lo mismo vamos a hacer, el mismo procedimiento para la niña, la nevera y este señor que encontramos acá. Luego solamente dar la predicción, decir qué sucedió con la rapidez y si se cumplió la predicción que hicimos. Pasamos a la otra parte, que es la fricción, el cual nos indica multiplicar 10 por el número resultante que nos dio, que en mi caso la multiplicación da 220. Entonces nos dice que vamos a utilizar la masa de esta caja, nos pide una descripción, nos pregunta qué sucede con la fuerza de fricción y qué sucede con la rapidez. En este caso, como observan acá, debemos ubicarnos en la parte de fricción en mucho. Mucho ya está ubicado. Vamos a colocarlo otra vez. Activamos los valores, nos dirigimos hacia mucho y aplicamos, déjenme observo acá, una fuerza de 220 newtons. Entonces solamente es aplicar acá la fuerza de 220 newtons y damos inicio. Como pueden observar, no ocurre nada. Entonces damos la respuesta. En este caso se aplica una fuerza de 220 newtons a una masa de 50 kilogramos. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? La fuerza de fricción iguala a la fuerza de empuje, es decir, a la fuerza aplicada, por lo tanto no se producirá ningún movimiento. ¿Y qué sucede con la rapidez? Se mantiene estática. Puesto que no hay movimiento, no ocurre la rapidez. Lo mismo, pero en este caso nos dirigimos hacia la fricción en parte media. Entonces, reiniciamos acá, activamos nuevamente y está en medio, como observan acá. Solamente es aplicar la fuerza, que son 220 newtons. 220 newtons. Y activamos. Observen que el movimiento ocurre hacia la parte derecha. Entonces, a un peso de 50 kilogramos se le aplica la misma fuerza de 200 newtons. En este caso, con la fuerza de fricción, toma un valor de 94 newtons menor a la fuerza aplicada, por lo tanto se produce un movimiento rápido. La rapidez aumenta de acuerdo al movimiento. Como hay movimiento, pues hay rapidez. Luego nos pide ubicarnos en nada. En mi caso, pues otra vez al mismo peso le aplicamos la misma fuerza. En mi caso, la fuerza de fricción está ubicada en nada, no se produce ninguna fuerza de fricción, por lo tanto solamente se realiza un movimiento con la fuerza que se aplica de 220 newtons. Vamos a observarlo para que vean. Activamos en nada.
vamos igual a aplicar la misma fuerza, 220 newtons. Como pueden ver, acá no aparece la fuerza de fricción aplicada, puesto que está ubicada en la parte de nada. Entonces pueden observar que ocurre un movimiento, pero esta vez no hay fuerza de fricción. Entonces la rapidez será relativa mientras el movimiento sea constante. Obviamente mientras haya movimiento habrá rapidez. Luego nos pide dirigirnos a la aceleración, donde tenemos que realizar esta operación, 20 por 22 sobre 2, a mí me da 220, es esta parte de acá. Y ahora, vamos a observar, nos pide una descripción, nos pregunta el tiempo de velocidad máxima y la aceleración. Entonces, activamos valores. Y la primera masa que nos da es la niña. Entonces vamos a cambiar esto. Entonces cambiamos la caja por la niña y le damos clic. No, disculpen, hay que aplicar la fuerza, que fue 220 newtons. Y ahora sí, inicio. Observen, el movimiento ocurre hacia la parte derecha. La rapidez hay que esperar que esté en su máximo punto. Y pause. Bueno, en este caso ya yo lo había hecho, pero en este caso da 39,4 metros sobre segundo. Entonces, la descripción: a un peso de 40 kilogramos le aplicamos una fuerza de 220 newtons, lo cual provoca una fuerza de fricción de 75 newtons y un constante movimiento de empuje. ¿Que dónde encuentro la fuerza de fricción? Él acá no la indica, 75 newtons. En mi caso había dado una velocidad máxima de 40.0 metros sobre segundo y la aceleración acá la indica, de 3.63 metros sobre segundo cuadrado. Este mismo procedimiento lo vamos a aplicar para la nevera y el cesto de basura. En este caso ya yo lo había realizado. La nevera pesa 200 kilogramos, entonces al aplicar una fuerza de 220 newtons genera una fuerza de fricción igual a la fuerza de empuje, es igual, o sea que la fuerza de fricción en este caso es igual a 220 newtons, que es la fuerza que se le aplica. Por lo tanto no permite que haya movimiento. Entonces la velocidad, no hay movimiento, por lo tanto el tiempo de velocidad permanece estático y pues no se produce aceleración, como pueden observar. Acá pasa igual con el cesto de basura. Luego de eso nos pide contestar la pregunta y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias.